Mi nombre es Sara María Camargo Monroy, estudiante del programa de doctorado en educación en la Universidad Baja California del estado de Tepic, Nayarit, País México, VC. Actualmente trabajo en la institución educativa Juan José Neira de Gachantivá, departamento de Boyacá, País Colombia, con el grado primero de la básica primaria. Hace varios años estoy a cargo de este grado, en los cuales me ha tocado afrontar las dificultades que presentan los niños y niñas de lateralidad. Es por ello que decidí realizar esta investigación para tener base y capacitación para establecer estrategias de apoyo con los niños que presentan dicha dificultad, en donde se les pueda facilitar la estadía, bienestar, gusto y amor por el aprendizaje. Un saludo muy especial a los integrantes del Tribunal del Jurado Calificador de la tesis doctoral. Agradecimientos a los directivos y docentes de la Universidad Baja California, especialmente a la doctora María de los Ángeles Sala Uribe, quien fue mi asesora de tesis, con su paciencia y disponibilidad, conocimientos a nivel personal y profesional que enriquecieron los aportes para poder culminar satisfactoriamente el trabajo de grado, y a la vez me aportó conocimientos que se pueden aplicar de forma práctica en nuestra labor cotidiana con los alumnos y orientar a los demás docentes para facilitar el aprendizaje y así evitar desmotivación de los niños o niñas. A mi familia, quienes estuvieron apoyándome en todo momento para seguir adelante, doy infinitas gracias por todas aquellas personas que durante el doctorado me dieron su apoyo incondicional. La lateralidad en el proceso lector-escritor en los alumnos del grado primero, institución educativa Juan José Neira del municipio de Gachantivá, en el departamento de Bogotá, País Colombia. Dentro de este trabajo y del proyecto que se está presentando, encontramos la introducción a la problemática, la justificación, el marco teórico, el metodológico, los resultados, el programa de investigación o de intervención, conclusiones y las recomendaciones. El tema de investigación en mi doctorado es la lateralidad en el proceso lectoescritor en alumnos del grado primero de la institución educativa Juan José Neira, municipio de Gachantivá, en el departamento de Boyacá, País Colombia. Actualmente los niños en las aulas son apáticos con las actividades físicas debido a algunos aspectos como lo son el tiempo libre, que permanece sentados mucho tiempo en el celular, el computador o el televisor, aumentando el sedentarismo, y el poco interés por compartir juegos con los pares o salir a realizar actividades al aire libre. Junto a estos factores se une otro como la infraestructura de las instituciones educativas con espacios reducidos, dificultando el desarrollo de las actividades. Con las nuevas investigaciones, la práctica de actividades físicas son esenciales en la formación integral de cualquier ser humano, dando las pautas desde la infancia, en donde se desarrollan las actividades intelectuales por la activación de las neuronas. Pueden establecer conexiones en un sistema químico. Hacer ejercicio facilita el aprendizaje o poder hacer cualquier otra actividad. Sin desligar la incidencia que tienen el aprendizaje con el movimiento y su relación con la dominancia de su cuerpo en su ubicación y orientación espacial, siendo las pautas para facilitar el proceso o dificultarlo en la lectoescritura, ocasionando desmotivación e incluso deserción escolar que perjudica la autoestima y desinterés del niño. Esta es una barrera a la cual los docentes a diario tienen que enfrentarse para incluirlos y rescatar a estos alumnos con dificultades de aprendizaje a leer y escribir, con escritura de letras invertidas, la P con la Q, la B con la D y con la omisión, sustitución y rotación en las palabras y números. El planteamiento del problema que surgió, y desde mi visión como docente en la práctica cotidiana y año tras año, nos enfrentamos al bajo rendimiento de los niños y niñas. Es por ello que decidí desarrollar este trabajo de investigación
para detectar dificultades en el aprendizaje y así poder identificar las causas que influyen en el éxito o en el fracaso escolar. Fracaso, qué palabra tan dura que acarrea frustración, dificultad, conlleva a desencadenar muchos roces familiares, personales, los cuales son vividos y precisados por el niño o niña, incidiendo negativamente en la autoestima, generándole apatía en seguir en la escuela, impulsándola a la deserción escolar. Y es ahí donde debemos estar atentos, docentes y entidades de apoyo psicosocial, para rescatar a estos niños y niñas. El desarrollo motor inicia desde antes de nacer y se va automatizando con el desarrollo del niño o niña, recordando que los movimientos en los niños son innatos y fundamentales para el desarrollo de su maduración personal e intelectual, siendo la base para la exploración del espacio y tiempo que lo rodea, y que el niño o niña es parte integral de él. Cuando se inicia la etapa escolar, es prioritario observar su psicomotricidad, analizando cada uno de los movimientos en el espacio, los cuales se afianzan y desarrollan con diferentes actividades y ejercicios de coordinación, donde vamos evaluando factores como la lateralidad, cuando trabaja el hemisferio derecho, izquierdo o ambos, la fusión que cumple el cuerpo calloso entre los dos hemisferios, en el desarrollo de los ejercicios físicos e intelectuales que desarrollan diariamente. Cuando lo manifiesta Lara en 1989, en donde se dice que es bueno conocer qué tanto influye la lateralidad en el proceso lectoescritor. Los factores con los cuales se determina la influencia en el proceso lectoescritor del estudiante de grado primero de básica primaria será fundamental, ya que permitirá relacionar el campo tanto de la neuropsicología como el motor con el rendimiento lectoescritor en aspectos motrices, con lo cual se podrá proporcionar herramientas que beneficien el desarrollo de aprendizaje, de lectura y escritura en etapa escolar. Es por esta razón que me he propuesto investigar y contribuir para dar solución a estas problemáticas que se plantean como reto y las cuales las docentes que estamos en contacto directo con nuestros niños y niñas podemos programar y garantizar un apoyo de motivación y orientación a los cuidadores y docentes con la puesta en marcha del programa de intervención, cuya finalidad es aplicarlo para obtener unos resultados que se muestran beneficios y soluciones para los niños que todavía no tienen determinada su lateralidad. Todos los factores anteriores me motivaron a enfocar el presente trabajo de investigación bibliográfica. Usando una frase popular, todo aprendizaje parte del movimiento del cuerpo, es indispensable la necesidad del desarrollo psicomotor de los educandos. Con las nuevas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que el movimiento físico ayuda a secuenciar los movimientos que en nuestra vida ayuda a establecer secuencias lógicas, facilitando el aprendizaje intelectual porque hay mayor conexión entre las neuronas. Los objetivos o el objetivo general de mi investigación es proponer un programa de intervención para fortalecer la lateralidad en el proceso lectoescritor en los alumnos del grado primero de la institución educativa Juan José Neira del municipio de Gachantivá en el departamento de Boyacá del país Colombia. Y los objetivos específicos de mi investigación es identificar los diferentes tipos de lateralidad que poseen los niños de primero de básica primaria, analizar la lateralidad en los aspectos de madurez en el aprendizaje, describir qué relación se presenta entre la lateralidad y el proceso lectoescritor en alumnos del grado primero de básica primaria. Para Peralta, en el 2010, establece un concepto de psicomotricidad, la cual es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento corporal, no únicamente como expresión corporal de descarga, desde la construcción de la personalidad y cómo incide sobre la parte afectiva, lo intelectual, lo emocional, en donde las niñas y los niños son considerados como una unidad psicosocial en donde se integran todos los aspectos de su vida en forma integral, interactuando entre sí,
Para Ballesteros, en 1982, es una manera de conseguir una pedagogía completa en donde se integra lo corporal, estableciendo vínculos con el universo y el contexto para complementar el concepto de psicomotricidad con Fernández en 1885. Él plantea que la enseñanza debe estar proyectada en actividades en donde el niño tenga movimiento. La psicomotricidad es una disciplina que se convierte en un medio de comunicación tan poderoso que no solo sirve para transmitir sentimientos, sino que también es utilizada para desinhibir al niño, desarrollar su inteligencia y ayudarle a controlarse emocionalmente. Esto según Sánchez en el 2016. El progreso de un niño en su psicomotricidad le permite que sea capaz de controlar mejor sus movimientos e impulsos emocionales. Así como una mejor adaptación al medio social, familiar y escolar. El desarrollo de la psicomotricidad lo podemos desglosar en tres partes. A nivel motor, permite al niño dominar el movimiento corporal. Al nivel cognitivo, permite mejorar la memoria, atención, concentración y creatividad. A nivel social y afectivo, permite a los niños conocerse mejor ellos mismos, afrontar sus miedos y relacionarse con los demás. Esta técnica o disciplina nace porque a principios del siglo XX, el neurólogo Ernest Dupré descubrió que había una relación entre varias anomalías mentales y psíquicas con las motrices. Este descubrimiento dio lugar al nacimiento de la psicomotricidad, que es usada para desarrollar determinadas habilidades en cualquier edad, desde niños hasta ancianos, aunque generalmente la conocemos por aplicarse al desarrollo infantil. La psicomotricidad en la educación. Los distintos aspectos de la disciplina de la enseñanza y reeducación habían destacado desde la época de Petazzoli, en 1970. El valor de la práctica del movimiento del niño, y por lo menos hipotéticamente, retrocede en un tiempo a las actividades de la educación física, en donde gracias a la psicomotricidad ha pasado a ser una disciplina menor y de escasa importancia, al ser el punto de apoyo de los aprendizajes escolares. Hoy en día, la psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, por lo que es reconocida la existencia de una gran interdependencia entre los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. La psicomotricidad se esfuerza por alcanzar el conocimiento y la conciencia del propio cuerpo, el dominio del equilibrio, el control más eficaz de las diversas coordinaciones globales y segmentadas, el control de la respiración, el desarrollo de la estructura espaciotemporal, las mejores posibilidades de adaptación al mundo exterior, un desarrollo más completo de las posibilidades de nuestro cerebro. El esquema corporal. El concepto de ese esquema, como la afirma Wallon en 1984, es la conciencia corporal, siendo la representación que cada uno tiene de su cuerpo mental y físico, sea en posición de reposo o en dinámica. Por eso podemos ubicarnos en el mundo, que no es algo casual, porque se va desarrollando paso a paso desde que nacemos, integrando el campo del conocimiento corporal. A medida que va desarrollando las etapas del desarrollo, se manifiestan las habilidades motrices. Influencias del cerebro. Las actividades diarias como leer, escribir, jugar e incluso hablar son actividades espontáneas, donde se activan las diferentes partes cerebrales propias de la activación para desarrollar de forma combinada y a la par para llevar a cabo las mismas metas. El encargado de realizar todas estas actividades sencillas y complejas es el cerebro. Lo anterior lo sostiene Ortigosa en el 2004. Él plantea que cada lado desarrolla sus funciones siguiendo una secuencia ordenada para los trabajos propios de cada uno de ellos, debido a que un hemisferio sea el encargado de guiar la actividad y el otro sea el cooperador. Además, ambos hemisferios están conectados de manera interhemisférica por medio de un grupo de fibras llamado cuerpo calloso.
La lateralidad corporal refleja la organización lateral del cerebro. Está formado por dos hemisferios dispuestos como una imagen vista en un espejo, aparentemente simétrica y anatómica, pero asimétrica funcional. La lateralidad y la simetría. En el cerebro se encuentran conexiones intrincadas por su dicotomía entre los dos lados izquierdo y derecho. Cada lado del cerebro humano se ocupa de tipos específicos de funciones, aunque todavía hay mucho por investigar. A partir del siglo 129 y 169 a.C., cuando el médico Galeón comienza a investigar haciendo disensiones con cabras y humanos y lo hacía frente al público. Desde la época de los egipcios se sabe que el cerebro tiene dos mitades asimétricas. Sin embargo, en los últimos tiempos se han estudiado determinando hasta cierto punto las diferentes actividades mentales controladas por los dos lados. El hemisferio izquierdo domina el área de la lingüística y el otro para el procesamiento no verbal. Esto lo habla Portellano. El lado derecho desarrolla los datos holísticamente, las emociones, sentimientos y la creatividad. Para Ortigosa, este lado es más equilibrado y uniforme que el izquierdo, y para las edades de 6 a 10 años, por la lateralización, por lo tanto hace que tenga mayor responsabilidad y control sobre el cuerpo. Las clases de lateralidad. Según el lado dominante, habrá una lateralidad homogénea si la lateralización es del mismo lado o heterogénea, en caso de haber cruces y dominancia entre los dos hemisferios. La lateralidad homogénea para Portellano es diestra, es cuando en una determinada persona el ojo, la mano, el oído o el pie predominantes están en el lado derecho. La lateralidad homogénea zurda es cuando el ojo, la mano, el oído, el pie predominante están en el lado izquierdo. Ahora, la lateralidad cruzada se presenta cuando la lateralidad no se manifiesta de manera dominante uniformemente en un solo lado del cuerpo, y la lateralidad no definida cuando se utiliza indistintivamente la mano, el ojo, el pie y el oído. La persona ambidiestra, para Sasso, en 1984, dice que son personas que al realizar actividades motoras las desarrollan del mismo modo y con igual eficacia, con el lado derecho e izquierdo, pero se determina más que todo con la mano y el pie, por presentar un desarrollo simultáneo en ambos lados, siendo casos poco corrientes. Los factores que determinan la lateralidad son los factores neurofisiológicos. Dentro de los factores neurofisiológicos podemos encontrar dos teorías totalmente opuestas. Una de ellas piensa que puesto que existen dos hemisferios cerebrales y se produce el dominio de uno frente al otro, se va a ver determinada la lateralidad. En contraposición a esta opinión, otros autores indican que todas las actividades han de ser realizadas por ambos hemisferios, por lo que aún no se ha podido determinar la incidencia o no de este aspecto sobre la lateralidad. Otro factor es el factor social. La significación religiosa, que antiguamente se forzaba el uso de la mano derecha porque el uso de la izquierda se consideraba un pacto con las fuerzas malévolas y misteriosas, considerando la derecha como divina y pura. Y en cuanto al lenguaje, en el lenguaje escrito la escritura la realizamos de izquierda a derecha, de tal forma que el zurdo tapa lo que va escribiendo. En el lenguaje oral, diestro se ha considerado como algo bueno y zurdo como siniestro. De ahí expresiones como ¿es su ojito derecho o se ha levantado con el pie izquierdo? Otros factores son los genéticos. Se ha podido constatar mediante diversos estudios clínicos que la preferencia lateral en gran medida viene determinada por la herencia, de tal forma que la lateralidad de los hijos vendría influenciada por los abuelos, como la firma Ferre y otros en el 2000. Todos los estudios que hemos encontrado coinciden
que un tanto por ciento de niños zurdos nacidos de padres, abuelos o tíos que también lo eran fue del 46%, mientras que si tan solo uno de los padres era zurdo, el porcentaje disminuía a un 17% y a un 22% en el caso de que ambos padres fueran diestros. Estos porcentajes varían de unos estudios a otros, pero todos confirman lo mismo. Actualmente se tiende a pensar que la lateralidad viene determinada por un conjunto de todos los factores anteriormente expuestos. Para Mesonero, en 1994, en la dominancia de lateralización predominan factores tanto hereditarios, culturales como afectivos. Por ejemplo, en ocasiones habrá factores hereditarios por transmisión genética, influencia del contexto o incluso tiene que ver con el desarrollo afectivo, ya que el niño sea diestro o zurdo por imitación, él va a copiar la posición de las personas que más quiere. Hay unas etapas prelaterales de las cuales habla esta investigación y estas etapas hablan de los 0 a los 6 meses, que es la monolateral, de los 6 a los 12 meses, que es duolateral. Son las etapas que se están manejando, se arrojaron en esta investigación. Por lo cual se establecen unos objetivos como lo son el desarrollo de los órganos sensoriales y motrices, como la firma Ferre, Catalán y Monbiela en el 2006. Indican que estas etapas abarcan desde el periodo de los 0 a los 4 años, explicando que hay 3 objetivos principales durante estas etapas. 1. Conseguir el dominio del cuerpo y de los órganos sensoriales. Sea asimétrico. Las etapas prelaterales no deben dejar secuelas de asimetría funcional que puedan inferir o condicionar una especialización lateral prematura. Segundo, alcanzar con ciertas garantías una buena coordinación automática contralateral y una función sensorial tridimensional. Tercero, conseguir el máximo grado de activación del cuerpo calloso en su función de conectar entre sí los 2 hemisferios cerebrales. Los objetivos anteriormente referenciados deben alcanzarse durante los 4 años de vida del niño o de la niña. Cabe resaltar que si no se lleva a cabo estas etapas o se quiere establecer antes de tiempo, se puede conseguir que el niño adquiera una lateralidad cruzada o contraria, por lo que debemos estimular los 2 hemisferios de manera igual para que la actividad proporcionada y que el funcionamiento del cerebro sea general, como lo afirma Paricio y Torice en el 2003. Desarrollo de la contralateralidad. Al principio el niño realiza sus movimientos de reptado de manera homolateral y posteriormente los hace de forma contralateral. Cuando empieza a utilizar las 2 piernas y los 2 brazos, se van resolviendo las asimetrías y van automatizando los patrones de movimiento y de manera adecuada. Al desplazarse de forma contralateral, el niño es capaz de coordinar el brazo derecho con la pierna izquierda y el brazo izquierdo. La influencia de la lateralización en la lectura y en la escritura. Esto es muy importante. El cerebro influye en el procesamiento de leer y escribir. Para ello se debe tener en cuenta las diversas partes que tienen las subdivisiones en cada ser humano desde el nacimiento, que se va desarrollando en todas las etapas de la edad infantil. La lateralidad, sea manual, ocular y auditiva, no es simplemente una preferencia motora, sino que esta preferencia genera y consolida nuevos circuitos neuronales y coordina la respuesta motora, facilita la orientación en el espacio y la comprensión de la temporalidad, por lo que influye particularmente en la lectura y la escritura. La importancia de una lateralidad adecuada para la integración de las funciones visuales, auditivas, táctiles y de los procesos visomotores, cognitivos y motivacionales.
Dentro de la metodología se tuvo en cuenta un enfoque cuantitativo porque recoge información mediante pruebas estandarizadas y válidas. Esto lo hicimos a través de cuestionarios. Se recogió la muestra. La institución, por el número de habitantes, solamente cuenta con el grado primero de básica primaria en el área urbana, siendo el grado primero el objetivo de estudio y los demás pertenecen al área rural. Los padres de familia autorizaron el consentimiento informado, dando su autorización para realizar la investigación. La muestra se tomó y hace referencia a los 30 estudiantes del grado primero de básica primaria de la institución educativa y está formado por 12 niños y 18 niñas entre los 6 y 7 años. Se tomó el grupo en su totalidad y ser docente asignada a este grado, por lo que el tipo de muestreo no es probabilístico intencional. El instrumento de recolección de datos para medir se utiliza la prueba adaptada estandarizada, el test de lateralidad de la prueba neuropsicológica que fue elaborada por Martín Lobo García Rodríguez y Vallejo en el 2011 sin publicar. El test de lateralidad adaptada por Martín Lobo y García Rodríguez y Vallejo en el 2011 incluye 40 acciones que los estudiantes deben realizar utilizando un lado del cuerpo. Se le da las opciones de equivocarse en 3 órdenes de audición, visión, extremidades superiores e inferiores. Luego se le dará un puntaje para determinar la clase de lateralidad del niño. Ese test, el test ABC de Filbo en 1969, permite determinar la madurez que tienen los niños al iniciar el proceso lectoescritor. Entonces allí se tiene en cuenta la visión, la audición, la mano y el pie. En estos datos de lateralidad, los datos se muestran mediante una tabla de frecuencia apoyada por un gráfico de porcentajes en donde se observa la muestra, donde nos dice que N30 en función de la lateralidad. Como se puede observar, el 70% de los estudiantes de grado primero observados tienen una lateralidad diestra y un 10% de lateralidad zurda y un 20% sin definir. Ese test de ABC es una prueba diseñada que se aplica para detectar la madurez de los niños para el aprendizaje de lectura y escritura. Concede un máximo de 24 puntos y consta de 8 subtests de aplicación individual que evalúan diferentes funciones. Entonces, el primer test evalúa la reproducción de figura para conocer la coordinación visomotora. El segundo test, la evocación de objetos para conocer la resistencia a la inversión en la copia de las figuras. El tercer test, reproducción de movimientos para conocer la memorización visual. El cuarto habla sobre la evocación de las palabras. El quinto, sobre la evocación de un relato para la memorización auditiva. El sexto, repetición de palabras. El séptimo, corte de un diseño para la coordinación auditiva motora. Y el octavo test, que es el punteado, para identificar el índice de fatigabilidad. Con el fin de identificar la madurez de aprendizaje lectoescritor, teniendo en cuenta diferentes aspectos motrices en los 30 estudiantes que hacen parte de la investigación, se aplicó este test, el ABC, obteniendo los resultados contemplados en la tabla, donde se observa que el 44% de los estudiantes del grado primero se encuentran en nivel superior, lo que quiere decir que los niños pueden aprender en un semestre. El 33% lo hará en un periodo aproximado de un año. El 17% aprenderá con dificultad y es necesario un apoyo extra profesional para mejorar su aprendizaje. Y un 6% no lo hará y no lo logrará este año escolar. El desempeño académico en el boletín de calificaciones, ambos se comparan con la lateralidad de los niños que participan en la muestra. Se tiene en cuenta el desempeño académico de los estudiantes en el primer periodo del año escolar, de acuerdo con las siguientes apreciaciones que utiliza la institución educativa, donde dan un margen de superior de 4 a 4.5, uno muy superior de 4.6 a 5,
un margen insuficiente de 1 a 2.9 y un margen suficiente de 3 a 3.9, que es el margen que manejan la institución educativa. Hay una correlación entre el test ABC y el rendimiento académico. Se relacionan porque tanto el rendimiento académico y los resultados del test ABC, al realizar el análisis de los datos nos damos cuenta que obtuvieron las mismas valoraciones, lo cual muestra que están muy relacionados con la madurez en el proceso de la lectoescritura con el rendimiento académico. Dentro de la metodología se tuvo en cuenta un enfoque cuantitativo porque recoge información mediante pruebas estandarizadas y válidas. Esto lo hicimos a través de cuestionarios. Se recogió la muestra. La institución, por el número de habitantes, solamente cuenta con el grado primero de básica primaria en el área urbana, siendo el grado primero el objetivo de estudio y los demás pertenecen al área rural. Los padres de familia autorizaron el consentimiento informado, dando su autorización para realizar la investigación. La muestra se tomó y hace referencia a los 30 estudiantes del grado primero de básica primaria de la institución educativa y está formado por 12 niños y 18 niñas entre los 6 y 7 años. Se tomó el grupo en su totalidad y ser docente asignada a este grado, por lo que el tipo de muestreo no es probabilístico intencional. El instrumento de recolección de datos para medir se utiliza la prueba adaptada estandarizada, el test de lateralidad de la prueba neuropsicológica que fue elaborada por Martín Lobo García Rodríguez y Vallejo en el 2011 sin publicar. El texto de lateralidad adaptada por Martín Lobo y García Rodríguez y Vallejo en el 2011 incluye 40 acciones que los estudiantes deben realizar utilizando un lado del cuerpo. Se le da las opciones de equivocarse en 3 órdenes de audición, visión, extremidades superiores e inferiores. Luego se le dará un puntaje para determinar la clase de lateralidad del niño. Ese test, el test ABC de Filbo en 1969, permite determinar la madurez que tienen los niños al iniciar el proceso lectoescritor. Entonces allí se tiene en cuenta la visión, la audición, la mano y el pie. En estos datos de lateralidad, los datos se muestran mediante una tabla de frecuencia apoyada por un gráfico de porcentajes en donde se observa la muestra, donde nos dice que N30 en función de la lateralidad. Como se puede observar, el 70% de los estudiantes de grado primero observados tienen una lateralidad diestra y un 10% de lateralidad zurda y un 20% sin definir. Ese test de ABC es una prueba diseñada que se aplica para detectar la madurez de los niños para el aprendizaje de lectura y escritura. Concede un máximo de 24 puntos y consta de 8 subtests de aplicación individual que evalúan diferentes funciones. Entonces, el primer test evalúa la reproducción de figura para conocer la coordinación visomotora. El segundo test, la evocación de objetos para conocer la resistencia a la inversión en la copia de las figuras. El tercer test, reproducción de movimientos para conocer la memorización visual. El cuarto habla sobre la evocación de las palabras. El quinto, sobre la evocación de un relato para la memorización auditiva. El sexto, repetición de palabras. El séptimo, corte de un diseño para la coordinación auditiva motora. Y el octavo test, que es el punteado, para identificar el índice de fatigabilidad. Con el fin de identificar la madurez de aprendizaje lectoescritor, teniendo en cuenta diferentes aspectos motrices en los 30 estudiantes que hacen parte de la investigación, se aplicó este test, el ABC, obteniendo los resultados contemplados en la tabla, donde se observa que el 44% de los estudiantes del grado primero se encuentran en nivel superior, lo que quiere decir que los niños pueden aprender en un semestre. El 33% lo hará en un periodo aproximado de un año.
El 17% aprenderá con dificultad y es necesario un apoyo extra profesional para mejorar su aprendizaje. Y un 6% no lo hará y no lo logrará este año escolar. El desempeño académico en el boletín de calificaciones, ambos se comparan con la lateralidad de los niños que participan en la muestra. Se tiene en cuenta el desempeño académico de los estudiantes en el primer periodo del año escolar, de acuerdo con las siguientes apreciaciones que utiliza la institución educativa, donde dan un margen de superior de 4 a 4.5, uno muy superior de 4.6 a 5, un margen insuficiente de 1 a 2.9 y un margen suficiente de 3 a 3.9, que es el margen que manejan la institución educativa. Hay una correlación entre el test ABC y el rendimiento académico. Se relacionan porque tanto el rendimiento académico y los resultados del test ABC, al realizar el análisis de los datos nos damos cuenta que obtuvieron las mismas valoraciones, lo cual muestra que están muy relacionados con la madurez en el proceso de la lectoescritura con el rendimiento académico. Con el fin de identificar la madurez de aprendizaje lectoescritor, teniendo en cuenta diferentes aspectos motrices, en los 30 estudiantes que hacen parte de la investigación, se aplicó este test, el ABC, obteniendo los resultados contemplados en la tabla, donde se observa que el 44% de los estudiantes del grado primero se encuentran en nivel superior, lo que quiere decir que los niños pueden aprender en un semestre. El 33% lo hará en un periodo aproximado de un año. El 17% aprenderá con dificultad y es necesario un apoyo extra profesional para mejorar su aprendizaje. Y un 6% no lo hará y no lo logrará este año escolar. El desempeño académico en el boletín de calificaciones, ambos se comparan con la lateralidad de los niños que participan en la muestra. Se tiene en cuenta el desempeño académico de los estudiantes en el primer periodo del año escolar, de acuerdo con las siguientes apreciaciones que utiliza la institución educativa, donde dan un margen de superior de 4 a 4.5, uno muy superior de 4.6 a 5, un margen insuficiente de 1 a 2.9 y un margen suficiente de 3 a 3.9, que es el margen que manejan la institución educativa. Hay una correlación entre el test ABC y el rendimiento académico. Se relacionan porque tanto el rendimiento académico y los resultados del test ABC, al realizar el análisis de los datos nos damos cuenta que obtuvieron las mismas valoraciones, lo cual muestra que están muy relacionados con la madurez en el proceso de la lectoescritura con el rendimiento académico. El programa de intervención. Con los resultados arrojados en la investigación, se hace necesario proporcionar herramientas de acompañamiento para que los estudiantes que presentan deficiencias en su lateralidad y en sus aspectos cognitivos mejoren su rendimiento académico, de tal manera que a continuación se presenta un programa de intervención enfocado a fortalecer sus falencias, el cual se verá reflejado en su desempeño escolar. Entonces, los objetivos de este programa en general, la intervención es fortalecer el proceso lectoescritor enfocando sus necesidades de lateralidad y maduración en el grado primero de la institución educativa Juan José Neira del municipio de Gachantibá, Boyacá, Colombia. Y como objetivos específicos del programa de intervención está primero capacitar los docentes para que identifiquen de manera temprana la lateralidad y la maduración de sus estudiantes. Segundo, realizar un seguimiento para conocer el desempeño escolar de los estudiantes que presentaron dificultades. Y tercero, evaluar si el programa de intervención está cumpliendo con el mejoramiento lectoescritor, que es la finalidad del programa. La metodología que se va a implementar. Inicialmente, dentro del plan curricular, se incluirá el plan de intervención para los casos de estudiantes que necesiten acompañamiento especial.
Se identificarán a los estudiantes realizando las pruebas pertinentes y para ello y dependiendo de los resultados obtenidos, se informará a los padres de familia de los estudiantes que participarán del programa de intervención. De esta manera conocerán el programa y participarán activamente del mismo para mejorar la estrategia de acompañamiento. También para los docentes que trabajen en el grado primero, conocerán cuál es el programa de intervención para que lo desarrollen de manera adecuada, realizando acompañamiento y seguimiento para que de manera permanente se esté evaluando y se tomen las acciones de mejora o correctivos necesarios durante el proceso. Los padres de familia también recibirán una capacitación inicialmente de comunicación asertiva y motivación dirigida con sus hijos y luego de cómo desarrollar actividades de acompañamiento en casa. Entonces, para estas actividades y para el éxito de cada una de ellas y el cumplimiento de los objetivos, se debe considerar la regla de oro, la atención cariñosa y comprensiva del maestro, la comunicación asertiva con ellos y con sus compañeros para que de esta manera no solo el docente, sino que sus pares apoyen también este proceso. Dentro de las conclusiones que arrojó esta investigación, nos dice que la mayoría de los niños y niñas son diestros, hay un porcentaje menor de zurdos y esto repercute en el desempeño escolar de cada niño, ya que aquellos niños con problemas de lateralidad sin definir son los que tienen desempeño bajo. Al contrario, los que tienen su lateralidad definida obtienen resultados en las calificaciones más altos. Para el éxito de cada una de las actividades y el cumplimiento de los objetivos, se debe considerar la regla de oro, la atención cariñosa y comprensiva del maestro, con la comunicación asertiva con ellos y con sus compañeros, para que de esta manera no solo el docente, sino que sus pares apoyen los procesos. Muchos niños, cualquiera que haya sido su experiencia anterior, se cohíben con el engranaje de la escuela, las exigencias de la disciplina, la presencia de numerosos otros niños, los exclusivamente mimados y se resisten porque el maestro no les muestra atención continua. Lo importante es que el profesor capte su confianza, inculcándoles un sentido de seguridad sin el cual el aprendizaje no solo de la lectura y la escritura, sino de las nuevas relaciones humanas no puede iniciarse con éxito. También se describe una serie de actividades dependiendo de las deficiencias que se encontraron en cada estudiante. Primero está el entrenamiento visomotor. Para los estudiantes que presentaron fallas en la coordinación visual motora, se desarrollan las siguientes actividades: reproducción de figuras, en donde se les pide a los estudiantes reproducir figuras geométricas; evocación de objetivos, el niño debe recordar figuras ya vistas en un cartón que se presenta durante 30 segundos. Las figuras deben ser grandes y familiares para los niños. Corte de diseños. El niño debe recortar una línea curva y otra quebrada. El tiempo máximo permitido es 1 minuto por cada ejercicio. El punteado. El estudiante dibuja puntos en un cuaderno cuadriculado, teniendo un tiempo fijo para la tarea de 30 segundos. Ejercicios respiratorios acompañados de movimientos coordinados de los miembros inferiores. Y se realizará una marcha rítmica, al principio más lento, después más acelerada. También el entrenamiento en la percepción visual. Los niños que presentaron fallas en la percepción visual iniciarán la lectura de preferencia partiendo de palabras o hasta sílabas que nos ofrezcan dificultades para su descomposición y de las cuales puedan luego construir frases cortas. El tipo manuscrito será luego identificado con el de la imprenta para iniciación de la escritura. Otras actividades también pueden ser la reproducción de figuras geométricas, corte de un diseño recortado por una línea curva y otra quebrada, la evocación de objetos, recortando figuras vistas en un cartón que se presenta durante 30 segundos, reproducir en el aire 3 figuras realizadas por el examinador. Los niños que presentan fallas en la percepción visual de estructuras
dificultad de globalización, o sea, dislexia, deberá iniciar el aprendizaje por el tiempo manuscrito, comenzando con palabras de una sílaba que se presenten para la formación de pequeñas oraciones y después de 2 o de 3 sílabas, adquiriendo inicialmente el conocimiento de esas palabras por medio de la audición y el tacto. El entrenamiento de la percepción y movimientos. Los niños que presentan fallas en la percepción de los movimientos deberá iniciar el aprendizaje de preferencia con el tipo manuscrito. La escritura debe iniciarse en el pizarrón y solamente después de pasar al plano horizontal en el papel, como lo afirma Otto Turdien en 1985. Otras actividades es el punteo, reproducir en el aire figuras, gimnasia respiratoria, entre otras. El entrenamiento en tendencias de la inversión. Entonces se pueden realizar marchas sobre líneas trazadas sobre el suelo, representando y siguiendo la dirección de la escritura, trabajos con plastilina, colocar dibujos con lápices de colores siguiendo el movimiento de la escritura, coloreado y relleno de letras, de palabras o de números con la indicación de la dirección, movimiento de los dedos en el aire y sobre letras de lija, siguiendo la dirección de la escritura, de letras, palabras cortas o números. También está el entrenamiento para los casos en donde hay inmadurez total. Para estos casos se realizan las siguientes actividades: ejercicios de equilibrio, atención, como bailar, saltar, correr, jugar, ejercicios educativos, donde se encuentran letras, solitario, dominó, reconocimiento de encaje, juego de armar o dibujar o recortar o colorear, pegar, doblar, empaquetar, forrar cajitas, modelar, separar objetos o figuras, fomentar la adaptación al material y al ambiente de la clase, antes de que se ha intentado el aprendizaje formal de la lectura y la escritura. Podrá haber aprendizaje de matemáticas y conocimientos generales. Solo después de una nueva aplicación de los test de ABC y verificando las condiciones del niño, se podrá intentar el aprendizaje regular, continuándose los ejercicios al par del aprendizaje para los defectos que aún puedan existir. Y se lleva a cabo también una evaluación. La evaluación debe ser permanente y continua. De esta manera se puede tomar los correctivos o ajustes necesarios en cada estudiante de manera individual, lo cual fortalecerá su avance, y para ello se utilizarán formatos de registro para que cada estudiante, en donde se colocarán tanto las actividades como los aspectos observados relevantes en el desarrollo de cada uno de ellos. Además, se realizará también permanentes reuniones con los docentes que directamente brindan clases a los niños del grado primero y reconocer los logros y definir pautas para intervenir. Al finalizar el programa de intervención, se volverá a aplicar los test para identificar los progresos de cada estudiante y sus debilidades.